tardes en este nuevo jueves de copropiedad. La bienvenida a ustedes, televidentes que nos ven en vivo, y a las personas que nos van a ver en forma diferida. Sean bienvenidos. Vamos a seguir unas charlas sobre mantenimiento en propiedad horizontal. Hoy con el tema de mantenimiento de áreas verdes y jardines. Vamos a dar una idea general de lo que se debe realizar en estos tipos de mantenimientos, con la aclaración de que estas charlas son un incentivo para los administradores, para los consejos de administración, inclusive para los propietarios de inmuebles declarados en propiedad horizontal como en condominio. Los criterios aquí vertidos tanto para esta charla de mantenimiento de áreas verdes como las anteriores de piscinas, de ascensores, de equipos hidroneumáticos, han sido charlas netamente para dar una explicación de lo que tienen los condominios y los conjuntos. No creemos que es todo lo que se debe realizar en mantenimiento, pero sí partes principales que deben tomarse en cuenta tanto para el mantenimiento general, para el mantenimiento predictivo y, por qué no, para el mantenimiento correctivo. Es el que menos debe hacerse, pero que por lo general es el que más se lo realiza. Pasemos a ver, y bajo la temática que siempre hemos tenido en estas charlas, primero vamos a ver un video de introducción, luego pasaremos al análisis de todo lo que tenemos preparado para esta charla de esta tarde en Jueves de Copropiedad. Pasemos allá para ver. Imagínense salir de su condominio a un oasis verde y exuberante. Los espacios verdes bien cuidados hacen más que verse bonitos. Mejoran significativamente la calidad de vida de los residentes. Imaginen flores vibrantes, árboles que ofrecen refugios con sombra y los alegres sonidos del canto de los pájaros. Estos espacios se convierten en centros comunitarios, fomentando un sentido de pertenencia y conexión con la naturaleza. Y no olvidemos el aumento del valor de la propiedad. Un espacio verde bien cuidado indica una propiedad bien mantenida, lo que atrae a posibles compradores y aumenta el retorno de la inversión. Más allá de la estética, los espacios verdes ofrecen beneficios ambientales. Actúan como filtros de aire naturales, mejorando la calidad del aire y reduciendo la contaminación. Los árboles proporcionan sombra, reduciendo el efecto de isla de calor urbana y el consumo de energía. Las plantas nativas atraen insectos y polinizadores beneficiosos, lo que contribuye a un ecosistema más saludable. La presencia de espacios verdes fomenta un estilo de vida activo. Es más probable que los residentes disfruten de caminatas, socialicen al aire libre y participen en actividades recreativas. Esta conexión con la naturaleza tiene un impacto positivo en el bienestar mental, reduciendo el estrés y promoviendo la relajación. Mantener estos vibrantes espacios verdes requiere un enfoque múltiple. Piensen en ello como cuidar su propio bienestar. La prevención, la acción y un poco de previsión son de gran ayuda. El mantenimiento preventivo se trata de estar un paso adelante. Las inspecciones regulares son clave. Esto implica verificar si hay signos tempranos de plagas, enfermedades o problemas de riego. El riego adecuado, ajustado a los cambios estacionales y las necesidades de las plantas, es crucial. Igualmente importante es un programa de fertilización equilibrado, utilizando los nutrientes apropiados. El mantenimiento correctivo aborda los problemas que ya se han arraigado. Esto podría implicar tratar las infestaciones de plagas o enfermedades de inmediato, utilizando soluciones respetuosas con el medio ambiente. La reparación de sistemas de riego dañados, el reemplazo de plantas muertas y el tratamiento del desgaste de los elementos de paisajismo se incluyen en esta categoría. El mantenimiento predictivo adopta una visión a largo plazo, anticipando las necesidades futuras. Esto podría implicar analizar la salud del suelo para ajustar los planes de fertilización o monitorear los patrones climáticos para predecir posibles brotes de plagas o enfermedades.
Un plan de mantenimiento bien estructurado es la columna vertebral de un espacio verde próspero. Describe el qué, cuándo, quién y cómo de las tareas de mantenimiento, asegurando que nada se pase por alto. Comiencen creando una lista completa de tareas. Esto incluye todo, desde cortar el césped y deshiervar hasta podar, fertilizar y controlar plagas. Establezcan un cronograma claro basado en las necesidades de las diferentes plantas y las estaciones. Asignen responsabilidades, ya sea a personal dedicado o a profesionales contratados. Definan claramente los recursos necesarios para cada tarea. Esto incluye materiales como fertilizantes, mantillo y productos para el control de plagas, así como herramientas y equipos. No se olviden de tener en cuenta el equipo de seguridad para quienes realizan el mantenimiento. Un buen plan de mantenimiento es un documento vivo. Debe revisarse y ajustarse regularmente para tener en cuenta los cambios en los patrones climáticos, el crecimiento de las plantas y las consideraciones presupuestarias. Para muchos condominios, asociarse con servicios profesionales de jardinería es el enfoque más práctico para mantener sus espacios verdes. Elegir el proveedor de servicios adecuado es crucial para garantizar la salud y la belleza a largo plazo de sus áreas verdes. Busquen una empresa con un historial comprobado en el mantenimiento de paisajes similares. Verifiquen sus certificaciones y licencias para asegurarse de que cumplan con los estándares de la industria. Pregunten sobre su uso de productos y prácticas ecológicas para minimizar el impacto ambiental. Discutan sus necesidades y expectativas específicas, asegurándose de que se ajusten a las capacidades del proveedor de servicios. Soliciten un contrato detallado que describa claramente el alcance del trabajo, los términos de pago, la duración del acuerdo y la cobertura del seguro de responsabilidad civil. La comunicación abierta es clave para una asociación exitosa. Comuníquense regularmente con su proveedor de servicios, proporcionen comentarios y aborden cualquier inquietud de inmediato. Este enfoque de colaboración garantiza que los espacios verdes de su condominio sigan siendo paraísos vibrantes en los años venideros. Como ustedes han visto, el video es bastante explicativo de lo que se debe tener en un mantenimiento de áreas verdes y jardines. Estas áreas son variables de acuerdo al conjunto, al inmueble declarado en propiedad horizontal o en condominio. En la charla presente vamos a dedicar en forma general a todo tipo de área verde. Hay condominios que tienen vastas áreas de extensión grande de área verde. Hay otros, en cambio, que apenas como un edificio tendrán unas jardineras o unos maceteros que prácticamente hacen que sea mínimo el mantenimiento a este tipo de plantas. Así que vamos a hacer un análisis general sin tomar en cuenta a tal o cual condominio o conjunto. Vamos a servirnos de unas guías positivas en donde vamos a poder analizar parte a parte todo el material que hemos preparado. Vamos allá, por favor. Comencemos nuestra charla de mantenimiento integral de áreas verdes en propiedad horizontal. Y primeramente vamos a dar una introducción al tema de la importancia de tener áreas verdes en un condominio. Y podríamos decir que la importancia radica en mejorar la calidad de vida, valorizar mucho más la propiedad y también dar bienestar a todos nuestros residentes. El mantenimiento de áreas verdes en un condominio es crucial no solo para la estética, sino también para la salud, el bienestar y la valorización de la propiedad. En el mantenimiento de área verde no se trata simplemente de cortar el césped, implica un conjunto de prácticas coordinadas que aseguran un entorno vibrante y sostenible. Podríamos pasar a ver los objetivos del mantenimiento y, en esencia, sería conservar y embellecer las áreas verdes, garantizando la seguridad y previniendo daños. Aquí les vamos a presentar unos pilares fundamentales para un mantenimiento efectivo. Entre ellos podríamos comenzar con la planificación y diseño. Dentro de esta planificación y diseño
Tendríamos algunos aspectos, entre ellos el estudio del entorno. Antes de cualquier acción es vital analizar el clima, el tipo de suelo, la disponibilidad de agua y la exposición solar. Esto determinará qué especies verdes son las más adecuadas y aconsejables para colocar en nuestras áreas verdes. Otro aspecto que podríamos tomar en cuenta es el diseño paisajístico. Un buen diseño optimiza el espacio, crea armonía visual y facilita el mantenimiento a largo plazo. Se deben considerar las zonas de tránsito, las áreas de descanso y las necesidades de cada especie. Otro pilar que podríamos considerar sería la selección de especies. Se debe optar por plantas nativas o adaptadas al clima local. Reduce el consumo de agua y el uso de pesticidas. Se debe elegir especies resistentes a las enfermedades y plagas comunes en la zona donde tenemos nuestro inmueble. Como segundo objetivo podría ser el mantenimiento regular. Entre los aspectos a considerar dentro de este mantenimiento podríamos citar los siguientes, que sería el corte de césped. La frecuencia depende del tipo de césped y la época del año. Un corte regular y a la altura adecuada favorece el crecimiento sano y denso de nuestro entorno verde. Otro aspecto dentro de este mantenimiento regular sería el riego. Un riego eficiente es clave. Se debe regar profundamente y con menos frecuencia, preferiblemente temprano en la mañana o al atardecer, para minimizar la evaporación. Considerar sistemas de riego automatizados o por goteo para optimizar el consumo también está dentro de este mantenimiento regular. El aspecto de priorizar fertilizantes orgánicos para un menor impacto ambiental también debe ser considerado dentro de esta fertilización. Otro aspecto sería la poda. La poda regular mantiene la forma de los árboles y arbustos, elimina ramas secas o enfermas y previene riesgos de caída. Se debe realizar por personal capacitado para evitar daños a las plantas y al entorno. Otro aspecto sería el control de plagas y enfermedades. Un monitoreo regular de las plantas para detectar a tiempo cualquier problema puede ser muy beneficioso. Priorizar métodos de control biológico o productos de bajo impacto ambiental también se podría considerar. Otro aspecto sería la limpieza, pues mantener las áreas verdes libres de basura, hojas secas y otros residuos. Esto previene la proliferación de plagas y mejora la estética del entorno. Otro objetivo que podríamos tomar en cuenta es el involucramiento de la comunidad. Dentro de aquí, tomemos ciertos aspectos como la comunicación. Informar a los residentes sobre las actividades de mantenimiento, los beneficios de las áreas verdes y cómo pueden colaborar estaría dentro de la comunicación que se debería dar. El segundo podría ser la participación. Organizar jornadas de voluntariado para plantar árboles, limpiar áreas verdes o realizar otras actividades. Esto fomentará el sentido de pertenencia y el cuidado del entorno y incluso habrá una mancomunidad entre todos los propietarios. Otro aspecto que podríamos tomar en cuenta es el reglamento interno. Puede establecer normas claras sobre el uso de las áreas verdes, como el cuidado de las plantas, el manejo de las mascotas en esas áreas verdes y la prohibición de arrojar basura. Serían puntos que deberían tomarse en cuenta en el reglamento interno. Incluso deberían tener hasta unas sanciones por su incumplimiento. Pasemos a ver otro objetivo para el mantenimiento, que sería la sostenibilidad. Dentro de la sostenibilidad podríamos tomar en cuenta la cero jardinería, que son una técnica implementada en jardinería que minimiza el consumo del agua utilizando plantas resistentes a la sequía y cubriendo el suelo con un elemento llamado mulch o
acolchado. Dentro de la sostenibilidad también podríamos hablar sobre el compostaje, que es reciclar los residuos orgánicos del jardín para generar abono natural que servirá para el abono propio de nuestras áreas verdes. Otro dentro de la sostenibilidad podríamos decir el uso de energías renovables. Considerar la instalación de sistemas de iluminación solar o el uso de herramientas eléctricas con batería podrían ser aspectos claves dentro de la sostenibilidad que podrían ser consideradas. En resumen, de esta primera parte podríamos decir que un buen mantenimiento de áreas verdes en un condominio requiere primero un plan integral que considere el diseño, el mantenimiento regular, la participación de la comunidad y la sostenibilidad. También puede ser personal capacitado, con conocimientos técnicos y compromisos con el cuidado del medio ambiente. Otro serían los recursos adecuados, pues se debería tener equipos, herramientas y productos de calidad para tener un buen mantenimiento. Y por último, podría ser el seguimiento y evaluación para asegurarse que las acciones sean efectivas y se cumplan los objetivos trazados. Siguiendo estas recomendaciones, se puede crear y mantener un entorno verde, saludable y atractivo para todos los residentes, incrementando el valor del condominio y mejorando la calidad de vida para los mismos residentes. Hay que recordar que cada condominio es único, por lo que es importante adaptar estas recomendaciones a las características específicas de cada uno. Hasta aquí nuestra introducción al tema de hoy de áreas verdes en condominio. Vamos a pasar a los aspectos que ya hemos venido hablando en las charlas anteriores de mantenimiento, que son los tipos de mantenimiento que se deben dar. Y como ya hemos dicho en las charlas anteriores, tipos de mantenimiento más tomados en cuenta, como ustedes ya saben, son el mantenimiento preventivo, el correctivo y el predictivo. Pasemos a ver cada uno de estos ligados a lo que es las áreas verdes. En este caso, por ejemplo, la primera sería una inspección periódica. Una identificación temprana de problemas como plagas, enfermedades y daños pueden estar involucradas dentro de estas inspecciones periódicas y nos podemos dar cuenta de una forma temprana para tomar los correctivos correspondientes. En segundo punto tendríamos el riego adecuado, programar y ajustar según las condiciones climáticas y el tipo de plantas que tenemos en nuestros conjuntos también están dentro de este mantenimiento preventivo. Otra parte, y que ya lo hablamos, es la fertilización, pues la selección de fertilizantes adecuados y aplicados en la dosis correcta para nuestros tipos de plantas, arbustos y demás que tengamos en nuestras áreas verdes serán primordiales para tomarlos en cuenta dentro de este mantenimiento preventivo. Otro aspecto que ya se le habló es la poda. Es una técnica según el tipo de planta y la época del año que debe ser realizada. Naturalmente, para esto debemos tener personal calificado y con conocimientos sobre el tema para poder realizar adecuadamente este mantenimiento. Otro aspecto a tomar en cuenta dentro del mantenimiento preventivo sería el control de malezas, que pueden ser por métodos mecánicos, métodos químicos o biológicos. El control de estas malezas están supeditadas primeramente al conocimiento de qué tipo de maleza tenemos en nuestro conjunto o haya nacido. Tal vez fueron traídas por las mismas cambios de plantas y estas malezas provocan una discontinuidad de lo que tenemos en nuestras áreas verdes. Otro aspecto, el acondicionamiento del suelo. Dentro de este podríamos considerar la aireación, el abonado y el enriquecimiento del suelo con materiales, vitaminas y todo lo que sea necesario para
supeditar de que nuestro suelo esté suficientemente preparado para mantener con vitalidad a todas nuestras áreas verdes. En cuanto al mantenimiento preventivo, estas 6 razones pueden involucrarse. Pasemos al mantenimiento correctivo, y dentro de este mantenimiento podríamos hablar la eliminación de plagas y enfermedades, identificación y tratamiento de plagas y enfermedades comunes en las plantas ornamentales estarían dentro de este mantenimiento preventivo. Reparación de daños podría ser otra actividad, pues la reparación de sistemas de riego, reposición de plantas dañadas, la reparación de cercos y el mobiliario interno de nuestras áreas verdes podrían estar involucrados dentro de este mantenimiento correctivo. Otro podría ser el control de hierbas invasoras. La eliminación manual o química de hierbas invasoras que compiten con las plantas ornamentales pueden estar dentro de este mantenimiento correctivo a realizarse en nuestras áreas verdes. Pasemos al tercer tipo de mantenimiento, que es el predictivo. Dentro de este mantenimiento podríamos tomar en cuenta el monitoreo del estado de las plantas, una observación de cambios en el color de las hojas, presencia de manchas, caída prematura de hojas, podría ser un visorio para tener un mantenimiento adecuado. Esto nos daría la predicción de que va a haber algún problema o que se está produciendo algún problema y tomar los correctivos. Otro dentro del mantenimiento predictivo podría ser el análisis del suelo. La evaluación de los nutrientes del suelo y ajuste de la fertilización están involucrados en este análisis del suelo dentro de nuestro mantenimiento predictivo. Y por último podríamos tomar como predictivo el pronóstico de plagas y enfermedades, un monitoreo de las condiciones climáticas y seguimiento de las plagas comunes en la región nos podrían dar los visorios para estar preparados para tal o cual eventualidad de cualquier inconveniente en nuestras áreas verdes. Hasta aquí los mantenimientos que ya hemos venido viendo en todas las charlas anteriores y que también para las áreas verdes se hacen necesarios. Igualmente hemos venido viendo en las charlas anteriores que se debe realizar un plan de mantenimiento y para nuestras áreas verdes no es de menos. Dentro de este plan de mantenimiento, como ya hemos dicho, está la elaboración propiamente de este plan, en el cual debemos definir las tareas a realizar, la frecuencia, los responsables y los recursos necesarios que vamos a tener para el mantenimiento de las áreas verdes. Otro aspecto que ya hemos dicho en las anteriores y que en las áreas verdes también se hace necesario son los elementos claves del plan. Dentro de estos elementos podríamos citar el calendario de actividad, también la lista de plantas y materiales, procedimientos de emergencia, en este caso para sequías o para inundaciones, y el registro de las actividades realizadas. Otra condición para el plan de mantenimiento podría ser la adaptación del plan, realizando ajustes según las condiciones climáticas. El crecimiento de las plantas y los cambios en el presupuesto deben estar también dentro y se le debe tomar en cuenta dentro de la adaptación del plan. Otro aspecto que hemos visto también en las charlas anteriores ha sido los proveedores. Y en este caso, los proveedores de los servicios para mantenimiento de áreas verdes. Dentro de esto, también se podría tomar en cuenta la selección del proveedor. Ya hemos dicho, y también en este mantenimiento se hace indispensable tener para la selección de proveedores contando con la experiencia en jardinería y mantenimiento de áreas verdes. Otro para la elección del proveedor sería certificaciones y licencias. Otro, qué usos de productos ecológicos tienen. Y por último podría ser la cobertura de seguros que mantiene.
También podríamos considerar las condiciones económicas en las cuales se podría realizar este tipo de mantenimiento. Pasemos a ver los tipos de contrato dentro de los proveedores. En este caso se podría considerar 3 tipos de contrato. Uno, por mantenimiento por horas. Un segundo sería un mantenimiento por contrato anual. Y un tercero, un mantenimiento por proyecto. En este caso, tanto el administrador como el consejo de administración o la directiva del conjunto inmueble, o incluido todos los propietarios, podrían realizar un estudio para ver qué tipo de contrato es el más favorable para el inmueble y en base a eso tomar la selección del proveedor. Otro aspecto que ya hemos conversado son las condiciones del contrato y podríamos tomar en cuenta, así igual como lo hemos hecho con los anteriores mantenimientos, al dar las condiciones del contrato. La primera sería el alcance de los servicios, pues detallar las tareas incluidas en este contrato, como son riego, poda, fertilización, control de plagas y otros aspectos que podrían estar dentro de los condicionamientos del contrato. Otra parte importante, las responsabilidades del proveedor. En este caso, la ejecución de tal o cual tarea van a ser realizadas, el suministro de materiales que van a ser utilizados y el reporte de incidencias que han encontrado en la realización de la tarea asignada. Las responsabilidades del condominio, en cambio, está el pago puntual, el acceso a las áreas verdes y el suministro del agua para que pueda realizar su labor el proveedor. Las condiciones de pago, pues la forma de pago, plazos, penalidades por incumplimiento deberían estar dentro de estos condicionamientos. La duración del contrato se hace necesario determinar el plazo inicial, plazo final y las condiciones de renovación para tomárselas en cuenta. Las cláusulas de rescisión también se hacen necesarias, pues son las condiciones para la terminación anticipada del contrato en el caso de algún incumplimiento o alguna novedad nada beneficiosa para el conjunto. Y por último, ya la hemos tomado en cuenta, el seguro de responsabilidad civil, que es la cobertura del proveedor en caso de producirse algún daño al conjunto o a terceros. Hasta aquí las 3 partes fundamentales que hemos visto: tipos de mantenimiento, plan de mantenimiento y la selección de los proveedores, al igual que los mantenimientos anteriores. Ahora pasemos a una parte importante de este mantenimiento y es los fertilizantes y productos para el cuidado de las plantas. Dentro de estos aspectos podemos tomar en cuenta los tipos de fertilizantes, que pueden haber orgánicos, químicos y de liberación lenta. Lo que sí, aquí debo hacer un paréntesis. Aquí estamos haciendo un análisis, como yo le dije al principio, de forma general. No vamos a entrar a pormenorizar de cada uno de los fertilizantes, qué fertilizante se va a utilizar, en qué tipo, en qué dosificación. No. Esta parte es solo una información general y para realizar un estudio más profundo sería necesario tomar en cuenta a un especialista en áreas verdes o mantenimiento de este tipo. En este caso, nosotros nos vamos a centrar únicamente a dar una vista global. Más de eso no vamos a profundizar porque no es el tema de nuestras charlas. Regresemos a nuestra charla de este día y vamos a ver, en cambio, los tipos de fertilizantes. Como ya hemos indicado, son orgánicos, químicos y de liberación lenta. Productos para el control de plagas, que pueden ser insecticidas, fungicidas o herbicidas. Hay otros, sí, los hay y muchos más. Pero los más importantes están dentro de estos 3 aspectos, que son los insecticidas, fungicidas y herbicidas. Dentro de las consideraciones ecológicas también están
el usar productos biodegradables y respetuosos con el medio ambiente debería ser también a tomarse en cuenta dentro de este cuidado de las plantas. En cambio, pasemos a ver las herramientas básicas. Una de las herramientas básicas que se debe tener serían tijeras de podar, rastrillos, palas, carretillas, mangueras y otros elementos de herramienta manual básica que pueden ser utilizados. En cambio, para el tratamiento y el mantenimiento de áreas más grandes se hace necesario contar con equipos especializados. Sean dentro de estos unos cortacésped, un soplador, una motosierra, una guadaña y otros elementos que incluso ya pueden ser electromecánicos o mecánicos. Otro aspecto que podríamos tomar en cuenta sería el sistema de riego, el cual puede ser por goteo, por microaspersor y por riego por aspersión total. Bien, vamos a tomar en cuenta ciertos términos nuevos, modernos, que se les están utilizando en la bibliografía que se le ha tomado en cuenta para esta charla. Uno de esos es la cero jardinería. Y podríamos entrar a ver qué es la cero jardinería. Y podríamos comenzar este tema diciendo que es un tipo de jardinería que se centra en el diseño y mantenimiento de jardines con un consumo mínimo de agua. El término proviene del griego xeros, que significa seco. No se trata simplemente de cultivar cactus o suculentas, sino de aplicar una serie de principios y técnicas que permiten crear espacios verdes, atractivos y funcionales, adaptándolos a los climas áridos o con escasez de agua. Vamos a ver los principios claves para este tipo de cero jardinería. Y dentro de estos principios claves tenemos la planificación y diseño adecuado. Antes de plantar nada, se realiza un estudio del sitio considerando el clima, el tipo de suelo, la topografía y la exposición a los rayos solares. Esto permite seleccionar las plantas más adecuadas y optimizar el uso del agua según el sitio donde esté el inmueble. Se agrupan las plantas según las necesidades hídricas, creando zonas de riego diferenciadas. Están dentro de la planificación y diseño adecuado. Otro aspecto que toma esta técnica es el mejoramiento del suelo. Un suelo sano y bien estructurado retiene mejor la humedad. Se recomienda enmendar el suelo con materia orgánica, como el compost, humus de lombriz y otros que son para mejoramiento de suelo, para mejorar su capacidad de retención de agua y su drenaje. Otro aspecto sería la selección adecuada de plantas. Se priorizan plantas nativas o adaptadas al clima seco, que requieren poco riego o son resistentes a las condiciones locales. Estas plantas suelen tener características especiales, como hojas pequeñas o carnosas, sistemas radiculares profundos o cubiertas cerosas, que les ayudan a conservar el agua. No se limita a cactus o suculentas, sino que se incluye una gran variedad de árboles, arbustos, herbáceas y cubresuelos. Otro aspecto a tomar en cuenta como principio clave es el riego eficiente. Se utiliza el agua de forma inteligente, regando profundamente y con menos frecuencia en lugares de riegos superficiales y frecuentes. Se prefieren los sistemas de riego por goteo o exudación, que dirigen el agua directamente a las raíces de las plantas, minimizando la evaporación. Se recomienda regar temprano en la mañana y al atardecer para reducir aún más la pérdida del agua por evaporación. Otro principio clave es el acolchado o mulching. Se debe cubrir el suelo con una capa de material orgánico como corteza de árbol, paja o gravilla, ayudando a retener la humedad, suprimir el crecimiento de malas hierbas, regular la temperatura del suelo y prevenir la erosión. Están dentro de este acolchado. Otro aspecto, el mantenimiento adecuado.
Un mantenimiento adecuado y regular que incluya la eliminación de malas hierbas, la poda adecuada y la fertilización ocasional ayuda a mantener el jardín sano y eficiente en el uso del agua. Pasemos a ver los beneficios de esta técnica de cerojardinería. Uno de ellos es el ahorro del agua, pues reduce significativamente el consumo de agua en comparación con los jardines convencionales. Otro beneficio, menor mantenimiento. Se requiere menos riego y fertilización y poda en este tipo de técnica. Tenemos también dentro de los beneficios el respeto con el medio ambiente, pues contribuye a la conservación de los recursos hídricos y reduce el uso de productos químicos también. La adaptación al clima. Los jardines son más resistentes a las sequías y a las condiciones climáticas extremas. Y por último, la belleza y diversidad, pues permite crear espacios verdes atractivos y diversos, con una amplia variedad de plantas y texturas. Podríamos dar unos ejemplos de plantas utilizadas en cerojardinería. En este caso, por ejemplo, tendríamos dentro del grupo de los árboles a los olivos, algarrobos, acacias o encinas. Dentro de los arbustos podríamos encontrar a las lavandas, romeros, retamas y adelfas. Dentro de las herbáceas podríamos tomar en cuenta a la gazania, lantana, salvia y tomillo. Entre los cubresuelos podríamos tomar en cuenta a las aptenias, lampratus y festucas. Y dentro del grupo de las suculentas y cactus podríamos tomar en cuenta a los agaves, aloes, crasas y opotunias. En definitiva, podríamos decir que la cerojardinería no es solo una técnica para climas áridos, sino una filosofía de jardinería sostenible que se puede aplicar en cualquier lugar, adaptándole las especies y las técnicas a las condiciones locales de nuestro inmueble. Es una forma inteligente y responsable de crear espacios verdes, hermosos y funcionales, respetando el medio ambiente y ahorrando recursos, especialmente para los inmuebles que toman en cuenta esta cerojardinería y que debe ser implementadas por personal capacitado y que conozca de este tema. Hasta aquí este tema de cerojardinería, que los hemos querido traer a colación porque es un término nuevo que se está utilizando para el mantenimiento de áreas verdes. Vamos a pasar a lo que tenemos como principio clave que está tomado aquí, que dice el acolchado o mulch. Pasemos a ver lo que es el mulch. ¿Y qué es el mulch? Pues el término mulch o mulching como verbo o gerundio se refiere a una técnica de jardinería y agricultura bien tomada en cuenta, que consiste en cubrir la superficie del suelo con una capa de material orgánico o inorgánico. También se lo conoce en ciertas partes como el acolchado. El mulch es una capa de material que se extiende sobre la superficie del suelo alrededor de las plantas, árboles, arbustos o en huertos. Esta capa puede estar compuesta por una variedad de materiales tanto orgánicos como inorgánicos. Veamos los tipos de mulch. En este caso hay mulch orgánicos y inorgánicos, como ya lo hemos denotado. Veamos el orgánico, pues proviene de materiales que alguna vez estuvieron vivos. Se descompone con el tiempo, enriqueciendo el suelo con nutrientes. Dentro de esto podríamos tomar algunos ejemplos. Por ejemplo, la corteza del árbol, muy común, decorativa y duradera. La paja, ideal para huertos y jardines, retiene bien la humedad. Hojas secas, una excelente forma de reciclar las hojas en otoño especialmente. Recortes de césped, siempre y cuando no hayan sido tratados con herbicidas. Compost, es el abono orgánico que además de acolchar, nutre al suelo. Y por último, las virutas de madera, que son similares a las cortezas del árbol, pero más finas. Ahora pasemos a ver
lo que es el mulch inorgánico, el cual no se descompone y no aporta nutrientes al suelo. Se utiliza principalmente para controlar las malas hierbas y retener la humedad. Algunos ejemplos podríamos citar piedras o gravilla, que es decorativo y útil en jardines áridos y rocosos. Plástico o telas antihierbas, muy efectivo para controlar las malas hierbas, pero menos estético y no mejora la calidad del suelo. Pasemos a ver dentro de este tema del mulch los beneficios que puede tener. Dentro de estos beneficios, veamos la retención de humedad. Reduce la evaporación del agua del suelo, lo que disminuye la necesidad de tener un riego más constante. Control de malas hierbas. Impide que la luz solar llegue a las semillas de las malas hierbas, dificultando su germinación. Regulación de la temperatura del suelo. Mantiene el suelo más fresco en verano y más cálido en invierno, protegiendo así las raíces de las plantas. Protección contra la erosión, pues evita que el viento y la lluvia erosionen el suelo con mayor facilidad. Mejora la estructura del suelo, especialmente el mulch orgánico. A medida de que se descompone, el mulch orgánico mejora la estructura del suelo, su capacidad de retención de agua y su contenido de nutrientes. Otro beneficio sería la protección contra plagas y enfermedades, en algunos casos, no en todos. Algunos tipos de mulch pueden repeler ciertas plagas o prevenir enfermedades del suelo. La estética, pues mejora la apariencia del jardín o huerto, dándole un aspecto más limpio y ordenado. ¿Cómo aplicar esta técnica del mulch? En primer lugar, limpiar la zona, pues hay que eliminar las malas hierbas y otros residuos antes de aplicar esta técnica del mulch. Otra sería la de extender una capa uniforme, pues el grosor de la capa dependerá del tipo de mulch y del propósito que deseamos realizar. Generalmente se recomienda una capa entre 5 a 10 centímetros para el mulch orgánico y una capa mucho más delgada para el mulch inorgánico. Y en tercer lugar, podríamos tomar en cuenta el dejar espacios alrededor de los tallos. No amontonar el mulch directamente contra los tallos de las plantas para evitar la pudrición de los mismos. Sería dentro de cómo aplicar esta técnica. En resumen, podríamos decir que el mulch es una técnica sencilla pero muy efectiva, que aporta numerosos beneficios al jardín o a nuestro huerto. Ayuda a conservar el agua, controla las malas hierbas, mejora la salud del suelo y embellece nuestro entorno. La elección del tipo de mulch dependerá de las necesidades específicas de cada planta y del objetivo que se persiga para nuestros áreas verdes. A continuación vamos a comenzar un poco de preguntas que se hacen frecuentes dentro de lo que es el mantenimiento de áreas verdes. Vamos a tomar en cuenta unas pocas para detallarlas en forma de análisis para este tipo de mantenimiento. La primera podría decir cómo influye el clima predominante en la zona donde se realiza un mantenimiento de áreas verdes en donde se encuentra nuestro condominio. Y podríamos comenzar diciendo que el clima predominante en nuestra zona se encuentra e influye de manera significativa en el mantenimiento de las áreas verdes, ya que determina las necesidades específicas de las plantas, la frecuencia de las tareas de mantenimiento y los posibles problemas que se pueden presentar. A continuación detallemos algunos factores que inciden en este tipo de mantenimiento. Comencemos con la temperatura. En primer lugar, para las temperaturas altas. En climas cálidos o con veranos muy calurosos, las plantas pueden sufrir estrés hídrico debido a la mayor evaporación. Esto implica la necesidad de riegos más frecuentes y abundantes, así como la utilización de técnicas de conservación de la humedad, como el acolchado o mulch, como lo acabamos de ver. Además, las altas temperaturas pueden causar quemaduras en las hojas y aumentar la
susceptibilidad a ciertas plagas y enfermedades. En cambio, para temperaturas bajas, en climas fríos o con inviernos con heladas, las plantas pueden sufrir daños por congelación. Se deben elegir especies resistentes al frío y tomar medidas de protección como cubrir las plantas con mantas térmicas o acolchar el suelo para proteger las raíces. El crecimiento de las plantas se ralentiza o se detiene durante el invierno, lo que reduce la necesidad de corte de césped y otras tareas de mantenimiento. Tenemos también las variaciones bruscas de temperatura, pues los cambios bruscos de temperatura pueden debilitar a las plantas y hacerlas más vulnerables a enfermedades. En nuestro país, en realidad, no tenemos ni temperaturas muy altas ni temperaturas muy bajas. Lo que sí podríamos tener las variaciones bruscas de temperatura. Pero para nuestra zona climática, que está envuelta todo nuestro país, pues se hace un poco difícil que tengamos que tener estos tipos de aspectos a tomar en cuenta como clima predominante. Pasemos mejor a las precipitaciones, que en esto sí puede ser que nuestro país tenga incidencia, y en este caso las lluvias abundantes. Las lluvias frecuentes pueden favorecer el crecimiento de malas hierbas y aumentar el riesgo de enfermedades fungicidas. Se debe asegurar un buen drenaje del suelo para evitar encharcamientos que puedan pudrir las raíces de nuestras plantas. Y eso en nuestro país sí sucede cuando tenemos nuestros aguaceros de forma frecuente. Otro aspecto, la escasez en cambio de lluvias, como ya la hemos pasado en toda esta temporada que nos ha tocado vivir de sequía permanente. En este caso, para climas áridos o con periodos de sequía prolongados, la disponibilidad del agua es un factor limitante. Se deben elegir especies resistentes a la sequía, utilizando técnicas de cero jardinería, por ejemplo, y utilizar sistemas de riego eficientes que minimicen el consumo del agua. Otro aspecto que no tenemos, por lo menos en toda o gran parte de nuestro país, es la nieve. En nuestro país, pues es poco probable que ocurra esta precipitación, pero podemos estar preparados en que pueda suceder, tal vez con caída de granizo, que sería lo más probable. La nieve o el granizo puede acumularse sobre las plantas y causar daños por el peso o por la congelación. Se deben retirar las ramas rotas o dañadas por estos factores climáticos, como hemos dicho, de nieve o más granizo en nuestro país. Otro aspecto que sí es más frecuente en nuestro país es la caída de ceniza, ya que nos encontramos cerca a volcanes activos. En este caso se debe prever la limpieza inmediata de hojas y encespado para evitar que se quemen o se asfixien por el taponamiento de los folículos respiratorios. Otro aspecto que podríamos tomar en cuenta para dar una solución a esta pregunta sería la humedad. Y dentro de la humedad podríamos igual tener humedades altas o bajas. La alta humedad favorece el desarrollo de enfermedades fúngicas y el crecimiento de musgo y líquenes. Se debe asegurar una buena ventilación entre las plantas y evitar el riesgo del riego excesivo. En cambio, para la humedad baja, este tipo de humedad baja puede aumentar la evaporación y el estrés hídrico de nuestras plantas. Otro aspecto que podríamos tomar en cuenta es el viento. Los vientos fuertes pueden dañar las plantas rompiendo ramas o deshidratando a las hojas. Se deben plantar árboles y arbustos que actúen como contravientos o barreras y asegurar que las plantas estén bien sujetas. Otro aspecto a tomar en cuenta sería la radiación solar. Dentro de esta radiación solar igual tendríamos la de alta exposición solar y la de baja exposición solar. Dentro de la primera, la alta exposición solar puede causar quemaduras en las hojas y aumentar la necesidad de riego.
se deben elegir plantas que toleren el sol directo y proporcionarles sombra durante las horas más intensas. En cambio, la baja exposición solar puede dificultar el crecimiento de algunas plantas. Se debe elegir especies que se adapten a la sombra o a la semisombra. Podríamos tomar en cuenta algunos ejemplos concretos sobre este tema de respuesta a la pregunta que está realizada. Por ejemplo, en un condominio ubicado en una zona de clima mediterráneo, como son veranos calurosos y secos e inviernos suaves y húmedos, se prioriza el riego eficiente durante el verano y la prevención de enfermedades fúngicas durante el invierno. En un condominio ubicado en una zona con clima tropical o húmedo, en cambio, se deberá asegurar un buen drenaje para evitar encharcamientos y controlar el crecimiento de las malas hierbas. Y otro ejemplo podría ser que en un condominio ubicado en una zona con clima continental, grandes variaciones de temperatura entre verano e invierno podría ser, se deberán elegir especies resistentes a las heladas y proteger las plantas durante el invierno. En resumen, para dar contestación a esta pregunta planteada, el clima influye en todas las etapas del mantenimiento de áreas verdes, desde la selección de las especies hasta la frecuencia y el tipo de tareas de mantenimiento. Es fundamental conocer el clima predominante en la zona para planificar un mantenimiento adecuado que garantice la salud y la belleza de nuestras áreas verdes. Al considerar todos estos factores climáticos, se puede optimizar el mantenimiento de las áreas verdes del condominio, asegurando un entorno saludable, atractivo y sostenible. Podríamos terminar dando como resumen de esta parte. Pasemos, en cambio, a otra pregunta, que sería: ¿qué criterios se debe tener en cuenta para elegir cuáles plantas nativas de la región se debe elegir para colocar en nuestras áreas verdes del condominio? Pues la elección de plantas nativas para las áreas verdes es una excelente decisión por múltiples razones, incluyendo la adaptación al clima local, el menor consumo de agua y el apoyo a la biodiversidad. Sin embargo, no todas las plantas nativas son igualmente adecuadas para todos los entornos. Aquí vamos a presentar algunas formas de criterio para seleccionar plantas para nuestros entornos del condominio. En este caso podríamos comenzar con las condiciones del sitio y, en primer lugar, el tipo de suelo. Se debe determinar si el suelo es arcilloso, arenoso, limoso o una mezcla de estos. Algunas plantas prefieren suelos bien drenados, mientras que otras toleran suelos más húmedos. Un análisis del suelo puede ser útil para comenzar en tomar un criterio. La exposición solar. Se debe observar cuántas horas del sol directo recibe cada área del condominio. Hay plantas que prosperan en pleno sol, otras prefieren sombra parcial y otras sombra total. Otro que podríamos tomar en cuenta es la disponibilidad del agua. Hay que evaluar la cantidad de agua disponible, ya que por lluvia natural o sistemas de riego se puede elegir plantas que se adapten a las condiciones de humedad del sitio. Es de preferencia recomendado. Espacio disponible también es un aspecto a tomarse muy en cuenta, pues se debe considerar el tamaño que alcanzan nuestras plantas en su madurez, tanto en altura como en anchura, para evitar problemas de espacio en el futuro. Y por último, dentro de estas condiciones del sitio, tendríamos que tomar en cuenta la topografía. Si el terreno es plano, inclinado o con desniveles, esto influirá en forma directa en el drenaje y en la elección de las plantas a tomarse en cuenta. Otro aspecto podría ser la funcionalidad y la estética. Dentro de estas, el propósito de la plantación. Debemos responder a estas preguntas iniciales como: ¿se busca crear sombra, privacidad, atraer fauna local, embellecer el paisaje, crear barreras contra el viento o el ruido?
para darle un propósito a tal o cual plantación y entorno a crearse. Forma y tamaño de las plantas. Hay que elegir plantas con diferentes formas, tamaños y texturas para crear un paisaje diverso y atractivo. Época de floración. Se debe seleccionar plantas que florezcan en diferentes épocas del año para tener color y vida durante todo el año dentro de nuestro condominio o inmueble. Otra de la funcionalidad y estética podría ser el color de las flores, hojas y frutos. Se debe considerar la paleta de colores que se desea lograr en el paisaje a ser conformado para la elección de tal o cual planta. Y por último podríamos denotar el mantenimiento requerido. Algunas plantas nativas requieren poco mantenimiento, mientras que otras pueden necesitar podas regulares, fertilización y control de plagas en forma más reiterativa. Pasemos a ver otro que sería las consideraciones ambientales y de sostenibilidad. Dentro de ellas, la adaptación al clima local. Se debe priorizar tener o colocar plantas que sean verdaderamente nativas de la región y que estén adaptadas a las condiciones climáticas específicas del condominio. Otro sería la resistencia a plagas y enfermedades. También debemos elegir plantas que sean naturalmente resistentes a las plagas y enfermedades comunes en la zona del inmueble, lo que reducirá la necesidad de utilizar pesticidas y otros productos químicos, teniendo un ahorro económico a nuestro conjunto. Otra consideración podría ser atractivo para la fauna local. Hay que seleccionar plantas que proporcionen alimento y refugio para aves, insectos, polinizadores y otros animales nativos, naturalmente evitándose que se provoque la proliferación de colmenas que pudieran en algún momento dar como ataque a los copropietarios, sus hijos o invitados. Y por último, la conservación de la biodiversidad. Al plantar especies nativas se contribuye a la conservación de los ecosistemas locales y se promueve una buena biodiversidad. Pasemos a ver otro aspecto que sería la seguridad. Dentro de esto tomaremos en cuenta las plantas tóxicas, pues hay que evitar plantas o especies que sean tóxicas para personas o animales domésticos, especialmente si hay niños pequeños o mascotas en nuestro condominio. Otro aspecto dentro de la seguridad sería las espinas o aguijones, pues debemos considerar si las plantas tienen espinas o aguijones que puedan representar un peligro para tal o cual de los residentes, en este caso para los niños, incluidas las mascotas. Raíces invasivas, pues algunas plantas tienen raíces muy agresivas que pueden dañar las tuberías o la infraestructura del condominio, especialmente la de soterramiento. Es un aspecto a tomarse muy en cuenta para la plantación de tal o cual tipo de planta. Otro de los aspectos que podríamos tomar a criterio sería la disponibilidad y costo. Dentro de esta, la disponibilidad en viveros locales. Hay que asegurarse de que las plantas a elegir estén disponibles en viveros locales o que se puedan obtener fácilmente en el medio donde está el condominio o conjunto, pues tendremos la facilidad de que, primero, de la disponibilidad y segundo, que estas plantas han sido plantadas y han sido criadas dentro de un clima más o menos parecido al de nuestro inmueble, condominio o conjunto. Otro aspecto sería el costo de adquisición y mantenimiento. También se debe considerar este costo de adquisición de las plantas y los costos asociados con su mantenimiento a largo plazo, corto plazo o mediano plazo, para que se pueda detallar en los presupuestos anuales de mantenimiento que deberán ser tomados en cuenta. Otro aspecto que podríamos considerar sería el proceso de selección, y dentro de este, el realizar una investigación sobre las plantas nativas de la región utilizando guías de campo, libros, sitios web de jardinería,
o consultando con expertos en botánica o paisajismo que se encuentran en la zona aledaña a nuestro inmueble. Otro sería visitar viveros locales, pues una visita a viveros especializados en plantas nativas para observar las plantas en persona y obtener información sobre sus requerimientos podría ser una práctica aconsejable para optar con tal o cual planta a colocarse. Y por último, podríamos decir una consulta a un profesional. Si es necesario, consultar con un paisajista o un jardinero con experiencia en plantas nativas para que nos asesore en la selección de las especies más adecuadas para un condominio, también podría ser a tomarse en cuenta dentro de este mantenimiento. Podríamos tomar como ejemplo que si vivimos en una zona costera, un clima mediterráneo se podría considerar plantar especies nativas como la lavanda, el romero, el lentisco o el palmito, palmeras o cocoteros, si se dispone de una buena área, que son resistentes a la sequía, toleran el sol y atraen a la fauna local. Al considerar todos estos criterios que hemos dado, se puede seleccionar las plantas nativas más adecuadas para las áreas verdes de nuestro condominio, creando un entorno hermoso, sostenible y beneficioso para todos. Podríamos concluir y responder a esta pregunta que se ha planteado. Pasemos a ver, en cambio, un tema muy a moda últimamente, que son los jardines verticales. Los jardines verticales, también conocidos como muros verdes o paredes vegetales, son instalaciones verticales cubiertas de plantas de diversas especies. Se crean utilizando estructuras modulares o paneles que se fijan a una pared o superficie vertical, permitiendo el crecimiento de plantas en un espacio reducido y de forma no convencional. Podríamos decir, se pueden colocar jardines verticales en nuestro condominio o ser parte de esta pregunta que dice ¿qué son los jardines verticales? A la respuesta de esta pregunta podríamos absolutamente comenzar diciendo que los jardines verticales son una excelente opción para los condominios, ya que ofrecen múltiples beneficios y se adaptan a los diferentes espacios, tanto interiores como exteriores. Pueden instalarse en fachadas exteriores. Se puede embellecer a un edificio y mejorar su aislamiento térmico y acústico, que también sería uno de los beneficios. Otro podría ser en patios interiores, para crear espacios verdes y relajantes. Otro sería en áreas comunes interiores, como vestíbulos, pasillos o salones, para mejorar la calidad del aire y crear un ambiente más agradable. Y también podría ser en balcones y terrazas, para añadir una vegetación verde y una privacidad que podría denotarse entre unidades habitacionales, por ejemplo. Vamos a tomar en cuenta unas consideraciones importantes para la instalación de estos jardines verticales en un condominio. En primer lugar, tomemos en cuenta la evaluación del espacio. Dentro de esta, la capacidad de carga de la pared, pues es fundamental asegurarse de que la pared a utilizarse pueda soportar el peso de la estructura, el sustrato, las plantas y el sistema de riego a implantarse. Otro puede ser la orientación y la exposición a los rayos solares, pues hay que determinar la cantidad de luz solar que recibe la pared para elegir las plantas más adecuadas. Las paredes orientadas al norte suelen recibir menos luz que las orientadas al sur. Podría ser una consideración a tomar en cuenta. Otro sería las dimensiones del espacio. Medir el área disponible para determinar el tamaño y el volumen de nuestro jardín vertical estaría dentro de la evaluación del espacio. Y por último podría ser el acceso para el mantenimiento. Hay que asegurarse un acceso fácil para realizar las tareas de mantenimiento como riego, poda y fertilización. También hay que tomar en cuenta para evaluar el espacio disponible.
Otro aspecto podría ser el diseño y sistema constructivo. Y para iniciar, el tipo de estructura. Existen diferentes sistemas constructivos como módulos prefabricados, paneles modulares, filtro geotextil o estructuras metálicas. La elección dependerá del tamaño del jardín, del presupuesto disponible y las características de la pared que tengamos de sustentación. Otro sería el sistema de riego. Es esencial un sistema de riego automatizado y eficiente, que contribuya el agua de manera uniforme y evite encharcamientos, humedades o mares. Se pueden utilizar sistemas de riego por goteo, exudación o recirculación dentro de estos jardines verticales. Otro aspecto a tomar en cuenta es el drenaje. Un buen sistema de drenaje es crucial para evitar la acumulación de agua y la pudrición de las raíces y debe ser tomado muy en cuenta. Otro aspecto dentro del diseño y sistema constructivo sería el sustrato. Pues se debe utilizar un sustrato ligero y con buen drenaje, como una mezcla de turba, fibra de coco, perlita y vermiculitas a tomarse tal vez en cuenta. Pasemos a la selección de plantas en cambio. Y en primer lugar, la adaptación al clima local. Pues se debe elegir plantas que se adapten al clima de la zona y a las condiciones de luz, humedad y exposición solar que sean y que se hacen necesarias. Otro aspecto sería el tamaño y forma de las plantas. Seleccionar plantas con un tamaño y forma adecuado al espacio disponible y al diseño del jardín se hace necesario. También debe tomarse en cuenta para realizar la selección de tipo de plantas. Otro aspecto sería la resistencia a plagas y enfermedades. Optar por plantas resistentes a plagas y enfermedades para reducir la necesidad de utilizar productos químicos es una buena opción a tomarse. Y por último, la estética, pues considerar el color, la textura y la forma de las hojas y flores para crear un jardín atractivo, para crear un entorno agradable y acogedor, sería una forma de seleccionar las plantas. Otro aspecto que se debe considerar sería el mantenimiento. Dentro de esto, el riego, pues hay que monitorear el sistema de riego y ajustar las frecuencias según las necesidades de las plantas. Debe ser un factor principal dentro de este mantenimiento. Fertilización. Aplicar fertilizantes líquidos de forma regular para asegurar el crecimiento sano de las plantas sería otro a tomarse en cuenta dentro del mantenimiento. La poda. Se debe realizar podas regulares para mantener la forma del jardín y eliminar las hojas secas o dañadas dentro de este tipo de mantenimiento. Control de plagas y enfermedades. Hay que inspeccionar las plantas regularmente para detectar y controlar cualquier plaga o enfermedad que se esté presentando y tomar los correctivos correspondientes. Sería otro tipo de mantenimiento. Y por último, el reemplazo de plantas. Pues cada cierto tiempo hay que reemplazar las plantas que se hayan deteriorado o muerto. Debe ser prioritario para mantener una buena estética y por largo tiempo de nuestro jardín. Otro aspecto que hay que considerar sería la aprobación de la administración del condominio. Esto está dentro de las consideraciones adicionales dentro de nuestros condominios, pues es necesario obtener la aprobación de la administración antes de instalar un jardín vertical en áreas comunes o en fachadas exteriores, ya que se tratan de áreas comunes y por ley y normativa se debe tener una autorización correspondiente. Previamente se debe elaborar un proyecto con todos los factores a tener en cuenta para presentar a la asamblea o directivos y con una buena sociabilización que se obtenga la aprobación correspondiente. Otro aspecto debería ser las normas del condominio. Pues hay que revisar si las normas del condominio aseguran que no hay restricciones con respecto a esta instalación de jardines verticales. Otro aspecto, la contratación de profesionales.
Se recomienda contratar a profesionales con experiencia en diseño e instalación de este tipo de jardines verticales para asegurar un resultado óptimo y satisfactorio. Y por último, el mantenimiento profesional. Pues hay que considerar la contratación de un servicio de mantenimiento profesional para asegurar el cuidado y en el tiempo de este jardín vertical para que nos dure un buen lapso de tiempo. Podríamos terminar este tema de los jardines verticales dando unos beneficios. Entre ellos podría ser que mejora la calidad del aire. Las plantas absorben contaminantes y liberan oxígeno, aislamiento térmico y acústico. Ayudan a regular la temperatura y reducen el ruido. Otro beneficio sería el aumento del valor de la propiedad, embelleciendo el edificio y lo hacen más atractivos económicamente. Bienestar y salud. Crean un ambiente más relajante y agradable. Biodiversidad. Atraen a insectos polinizadores y a otras especies similares. Y ahorro de espacio, pues permiten tener vegetación en espacios reducidos. Como conclusión, podríamos decir que al tener en cuenta todas estas consideraciones, se puede crear un hermoso y funcional jardín vertical en un condominio, aprovechando al máximo sus beneficios y creando un entorno más agradable para todos los residentes y haciéndole ganar en apariencia a nuestro inmueble. Pasemos a otra pregunta, y la cual nos dice: ¿cómo se puede fomentar la participación de los residentes en la creación de un jardín más biodiverso? Podríamos comenzar diciendo que fomentar la participación de los residentes en la creación de un jardín más biodiverso en un condominio o comunidad requiere un enfoque que combine la información, la motivación y la creación de oportunidades para la acción. Aquí presentamos algunas estrategias que las podemos detallar dentro de algunos aspectos a tomarse en cuenta. Por ejemplo, la comunicación y sensibilización. Dentro de esta, podríamos tomar en cuenta las charlas informativas y talleres. Se pueden organizar charlas o talleres sobre la importancia de la biodiversidad, los beneficios de un jardín biodiverso y cómo se puede lograr el obtenerlo. Otra sería expertos invitados, pues se puede invitar a expertos en jardinería o botánica o ecología para que compartan sus conocimientos a todos nuestros residentes. Boletines informativos y carteles, pues se puede publicar regularmente boletines informativos o colocar carteles en áreas comunes con información sobre la biodiversidad, consejos prácticos para el jardín y noticias sobre las actividades relacionadas. Redes sociales y grupos en línea, pues se puede utilizar las redes sociales o crear grupos en línea para compartir información, fotos, videos y fomentar la interacción entre los residentes. Visitas guiadas a jardines biodiversos. Se puede organizar visitas a jardines botánicos, parques naturales o jardines privados que sirvan como ejemplo de biodiversidad. Y por último podríamos citar concursos y exposiciones. También se puede organizar concursos de fotografía, dibujo o jardinería con temática de biodiversidad, como también realizar exposiciones con los trabajos realizados por los residentes. Pasemos a ver, en cambio, ahora la creación de espacios participativos. Dentro de estos, reuniones de planificación participativa. Se puede organizar reuniones donde los residentes puedan expresar sus ideas, sugerencias y preferencias sobre el diseño y la gestión del jardín. Grupos de trabajo o comités. O se pueden crear grupos de trabajo o comités encargados de diferentes aspectos del jardín, como la selección de plantas, el mantenimiento, la organización de eventos, etcétera, etcétera. Puede ser un medio de incentivar a la participación vecinal también. Jornadas de voluntariado. Organizar jornadas de voluntariado para realizar tareas prácticas en el jardín, como plantar árboles, construir composteras, crear refugios para la fauna,
etcétera, etcétera. Puede ser otra idea para reunir a la copropiedad en un bien común. Espacios de experimentación. Pues se pueden dedicar una parte del jardín a la experimentación, donde los residentes pueden probar diferentes técnicas de jardinería y observar tal o cual resultado. Podría ser también una creación para espacio participativo. Y por último, huertos comunitarios. Si el espacio lo permite, crear un huerto comunitario donde los residentes puedan cultivar sus propios alimentos de forma ecológica también puede darse como idea dentro de esta creación de espacios participativos. Otro podría ser aspecto, los incentivos y reconocimientos. Dentro de ellos el reconocimiento público. Reconocer públicamente la participación de los residentes a través de diplomas, menciones en boletines o publicaciones en redes sociales debe ser como un incentivo para la participación. Premios y recompensas. Se puede ofrecer pequeños premios o recompensas a los residentes que más se destaquen por su participación o por sus contribuciones al jardín. Descuentos en viveros o tiendas de jardinería. Establecer acuerdos con viveros o tiendas de jardinería locales para ofrecer descuentos a los residentes que participen en estas actividades del jardín podría ser otra forma de incentivar. Y por último, eventos sociales. Pues organizar eventos sociales en el jardín y piscinas como picnics, barbacoas o fiestas para fomentar la convivencia y el sentido de comunidad. Podría ser dentro de estos aspectos de incentivos y reconocimientos. Otro aspecto podría ser la adaptación a las diferentes edades e intereses. Podríamos tomar primero actividades para niños, organizar actividades específicas para niños como talleres de siembra, construcción de casitas para pájaros o juegos educativos sobre la naturaleza podría ser una actividad a fomentar para la participación de las familias en copropiedad. Actividades para adultos mayores. Ofrecer actividades adaptadas a las capacidades de los adultos mayores como jardinería terapéutica, paseos guiados o talleres de compostaje es una actividad que podría ser implementada y con muchos beneficios. Diversidad de actividades. Ofrecer una variedad de actividades que se adapten a los diferentes intereses de los residentes como talleres de fotografía, de naturaleza, observaciones de aves, construcción de hoteles de insectos, podría ser dentro de estas ideas. Con esto se abre un sinnúmero de actividades a implementarse para usar nuestras áreas verdes y fomentar la unión grupal de los propietarios, arrendatarios o visitantes. Otro aspecto que podríamos tomar en cuenta es el mantenimiento de la participación a largo plazo y dentro de estas la comunicación constante. Manteniendo una comunicación fluida y constante con los residentes sobre las actividades del jardín y los avances logrados, se puede crear una conciencia ligada al mantenimiento y conservación de estas áreas verdes. Evaluación y retroalimentación. Realizar evaluaciones periódicas para conocer la opinión de los residentes y realizar ajustes a estas actividades también se debe implementar en el inmueble o conjunto. Y por último podríamos decir el liderazgo compartido, pues fomentar el liderazgo compartido y la rotación de roles entre los residentes para evitar la sobrecarga de trabajo y asegurar la continuidad del proyecto también estaría dentro de este mantenimiento y participación a largo plazo. Podríamos decir también la integración en otras actividades comunitarias. Se podría integrar a estas actividades del jardín con otras actividades comunitarias como fiestas, eventos culturales o programas educativos que también estarían como parte de esta participación a largo plazo. Podríamos dar para terminar unos ejemplos concretos. Por ejemplo, organizar un taller sobre cómo construir un hotel de insectos como materiales reciclados sería una idea. Otra, realizar una jornada de plantación de árboles nativos con la participación de niños y adultos sería otra idea.
Otra, crear un grupo de observación de aves que se reúna regularmente en el jardín también sería otra idea. Tal vez podríamos decir que establecer un sistema de compostaje comunitario para aprovechar los residuos orgánicos propios del condominio también podría ser como otra idea. Al implementar estas estrategias, se puede lograr una mayor participación de los residentes en la creación y mantenimiento de un jardín más biodiverso, generando un espacio que beneficie a la comunidad, al medio ambiente y a la fauna local. Es importante recordar que la clave está en la comunicación, la participación activa y el reconocimiento del valor que cada residente pueda aportar al tema sería común. Para terminar, quisiera revisarles de que se nos unan a nuestras redes sociales de Instagram, TikTok, Facebook y principalmente a YouTube, que son por donde transmitimos todas estas ideas, todas nuestras charlas. Como ustedes han visto, en este tema también es un poquito largo y como ya lo dije, no entramos a detallar qué tipo de mantenimiento o cómo deben hacerse el mantenimiento. Nuestra idea es más dar una idea general para que cada condominio tenga su propio criterio, haga sus formas de mantenimiento y especialmente para los dignatarios, en este caso el administrador como cabeza de mantenimiento, el consejo de administración pues como regulador, como consejero al administrador para que realice tal o cual mantenimiento, tal o cual obra o idea, y los propietarios también, no solo en asamblea sino en forma personal, todas sus ideas dentro de una clara información pues coayuda al mantenimiento de estas áreas verdes. En definitiva es que todos hacemos acción conjunta y todos colaboramos y todos aportamos, no solo económicamente sino también con ideas y con participación. Como ustedes han visto, la última parte se habla más de participación vecinal. Se puede realizar muchas actividades. En este caso, la cabeza visible, presidente o el administrador, pues podría tomar visorios en crear todos estos elementos. Por hoy ya nos hemos pasado igual en estos temas de mantenimiento que nos van un poquito de la mano. ¿Qué nos viene para la próxima semana? Vamos a ver el último tema de mantenimiento, no que sea el último de los que ya hemos visto todos, no, hay muchos más, y que en fechas muy posteriores los volveremos a tomar. Pero entre los principales son los que hasta hoy hemos visto, y la próxima semana vamos a ver un mantenimiento que no es regular, sino es más bien a largo plazo. Largo plazo porque primero hay que tomar en cuenta el financiamiento. Un financiamiento que debe irse recogiendo para en determinado tiempo y en función de las condiciones en que se encuentra nuestro condominio o inmueble, realizar este mantenimiento que son de fachadas. Fachadas que están consideradas como áreas comunales, por lo tanto deben ser realizadas por el condominio completo. Y al hacer todo el condominio, pues es un proyecto bastante fuerte económicamente, también en forma de trabajo, y que conlleva hacer algunos ajustes, tanto presupuestarios o a largo plazo. Todo esto lo vamos a ver la próxima semana en lo que se llama mantenimiento de fachadas. Les espero allá. Nada más por hoy. Somos Propiedad Horizontal Ecuador. Hablamos para vecinos en copropiedad. Gracias por estar ahí. Gracias por vernos y te esperamos en el siguiente video. Te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, especialmente en YouTube. Propiedad Horizontal Ecuador.